Bienvenidos nuevamente a Proyecto Chile. Estamos aquí para analizar el unánime respaldo a la nominación de Adelita Rabanales como nueva integrante de la Corte Suprema. Para esto, Don Asta nos va a entregar los antecedentes y luego lo analizamos aquí entre todos en Full de Haces. Después de la fallida incorporación de Raúl Mera, que también analizamos aquí en Fundeas en su oportunidad, ahora el Senado de nuestra República votó a favor de Adelita Rabanales como nuevo integrante de la Corte Suprema. Esto fue de manera unánime, ¿ya? 41 votos a favor, que fue la propuesta que realizó Piñera para llenar el cupo que tenía Hugo Dolmech, ¿ya? ¿Y quién es Adelita Rabanales? Adelita Rabanales es una abogada que es profesora de la Escuela de Oficiales de Carabineros, abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También fue compañera de la que también es ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, de Héctor Meri, ¿ya?, que es el jefe de División Judicial del Ministerio de Justicia, y también de la senadora por Iquique, Luz Evensperger, de la Unión Demócrata Independiente, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que obviamente después de del fallido intento de Raúl Mera por entrar a la Corte Suprema, esta persona fue la nominada por nuestro presidente y obtuvo este cargo de manera unánime por todo este asunto del género, porque muchas personas quieren que existan más mujeres en puestos de poder. También tiene muy pocas polémicas también al respecto. No fue como el caso de Raúl Mera, que tuvo esa polémica con un caso de los derechos humanos. Pero tiene esta fuerte ligazón con Carabineros de Chile, que eso para algunos sectores de la ultraizquierda, eso pudiese generarles una suerte de ruido. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que ella, además, ha tenido algunas sentencias por infracción a la ley del consumidor contra algunas empresas, como ABCDIN, por ejemplo. También tiene una presentación de dos jugadoras que se querellaron contra la Federación China de Hockey. Este asunto que tuvo el ex diputado Felipe de Mussy, que fue por ella no desaforado, ¿ya? Ella decidió no desaforarlo, que es como el único caso que ella tuvo con el mundo de la política, ¿ya? Y esto hace de que a pesar de que ocupa el cargo en la Corte de Operaciones de Santiago desde el año 2007, ella fue ahora nominada para estar a cargo de la Corte Suprema, y el asunto está en que lo unánime siempre tiene que traer alguna suerte de suspicacia. O sea, ¿cómo puede ser de que una persona no genere ningún tipo de ruido? Es extraño en estos tiempos que corren. No sé qué opinan ustedes al respecto. Don Disidente, sus comentarios. Mira, yo considero que estas personas, es bueno que estén llegando ahí al poder, que haya como un recambio, porque hemos visto que deja mucho que desear la justicia en Chile. Y sobre todo estas personas que no meten mucho ruido, pero sí han estado ahí donde las papas queman, entre comillas. Así es que yo veo con buenos ojos este tema. Creo que se tiene que seguir avanzando con respecto a lo que es el Poder Judicial, que no olvidemos que son ellos los que tienen la facultad para poder tomar presos a los delincuentes que han atentado contra nuestro país, y son los que tienen la facultad para poder impulsar investigaciones y un montón de cosas más que son necesarias en este momento de nuestro país, a pesar de que estamos en pandemia y todo el tema. Es bueno resolver ciertos temas. Ojalá tratar de recuperar el orden público y todas esas cosas, pues, y ellos pueden aportar su grano de arena en este sentido, porque la Corte Suprema igual es la última instancia que tienen las personas para, ya sea para hacer su defensa o para hacer sus querellas como corresponde. Yo considero de que es necesario seguir avanzando en esto. Ojalá que tome buenas decisiones nomás. Lo único que uno pide es que la justicia sea lo más objetiva y que aplique la ley como corresponde. Que dejen trabajar ya sea a Carabineros, la Fuerza Pública, el Ejército como corresponde, para de una vez por todas ya volver a tener ese orden que teníamos hace 2-3 años atrás. Eso. Claro. Don Inmaduro, comentarios. Bueno, siguiendo con lo que decía Disidente, yo pienso que eso es lo que uno espera de un cargo
como este, ¿cierto? Que independientemente, incluso puede hasta para algunos ser un poco... Pueden chocar conmigo en esto algunos, pero no me interesa tanto su postura política como sí me interesa su capacidad para ser imparcial y profesional en su trabajo. Y eso yo creo que es lo que se espera de cualquier persona que se desempeña en este poder, que es el poder judicial, ya sea desde lo más bajo en la jerarquía hasta, en este caso, lo que es la Corte Suprema. Uno espera que una persona que se postula cumpla con estas características de imparcialidad, para dar una sensación, ya en estos momentos, una sensación de que la justicia en algo funciona. Entonces es cierto que ¿cómo se llama? Que en el caso de la Corte Suprema tiene mucha relevancia el tema político con respecto a que justamente pasan de lo que es meramente judicial digamos, a lo que es política. O sea, tienen que hacer juicios políticos en algunas oportunidades. Entonces, pero aún así, yo pienso que si ella cumple con estas características de ser una persona imparcial, de ser una persona que en su gran mayoría es conocida por tomar buenas decisiones, yo creo que todos queremos a los mejores jugadores en esa cancha. Así que no, me parece bien, y me parece que esa es la línea que se debiera seguir en el futuro, independiente, insisto, de la posición política, que eso es algo que ellos tienen que guardárselo para su ámbito personal, qué sé yo, privado. Pero esto, recuerden que es un trabajo que ellos desempeñan y que lo tienen que desempeñar de una manera prolija. Claro, yo comparto ahí un poco contigo ese pensamiento de que, independiente del color político, tienen que hacer su pega. ¿Sí? Al final es para eso que son servidores públicos. Pero lo que sí se nota es claramente, independiente de la cuota de género, es tratar de equilibrar la balanza para un poco para el otro lado, por decirlo de alguna forma. Sí, tienes razón, hasta cuando dice que provoca suspicacia el hecho de que haya sido así tan fácilmente aprobada por todo el mundo. Habría quizás analizarlo un poco más profundamente esa situación, pero no sé, al final lo que va a, ¿cómo decirlo?, dar la razón si es que era buena elección o no, es el trabajo que empiece a hacer de ahora en adelante. Básicamente eso. Claro. Me imagino yo que usted quiere hacer más comentarios. Sí, pues porque los jueces al final siempre se los tienen que juzgar por sus resultados, ¿ya? O sea, por sus fallos, ¿ya? Y es relevante todo lo que usted ha señalado, sobre todo el tema de la imparcialidad, ¿ya? Lo que pasa es que también cuando hay recovecos en las leyes, digamos así, o que están demasiado ligadas a interpretaciones, ahí es donde tenemos los problemas. Y ahí es donde, por ejemplo, algunos jueces se arrancan por los tarros y argumentan bajo sus cuestiones personales más que con un asunto de que está en el espíritu de las leyes determinadas. Entonces, por eso que siempre esta ligazón que tiene que haber entre el poder legislativo y el poder judicial es un problema, ¿ya? Eso es un problema que se ha trasladado en todo el periodo de la democracia que hemos tenido, porque ¿por qué tiene que ser el Senado quienes elijan a los jueces de la Corte Suprema? Ese es un debate que no se ha dado en ninguna parte por ejemplo, de los círculos, digamos así, que no sean entre ellos mismos, o sea, algo que sea popular. O sea, por ejemplo, nosotros como personas normales, digamos, ¿y por qué pasa esto? ¿Esto debería de ser así? ¿O no debe de hacerse de otro modo? Claro. Entonces, es cosas que son complicadas de analizar de todas maneras, pero siempre afecta la autonomía del poder judicial. Claro, exactamente, que sean por parte del Senado quienes designen a las personas en la Corte Suprema. Son preguntas que quedan en el aire, pero sí, que muchas veces nosotros tendríamos que hacérnoslas, aunque generalmente no nos las hacemos, pues si no vamos a cuestiones más contingentes, digamos así, no sé, leyes específicas del Poder Legislativo, o lo que hace el político de turno, no sé. Bueno, esto es un tema bien sistémico, digamos así. Claro, igual tiene su cierto grado de lógica que sean los legisladores quienes eligen a los jueces, digamos, pero también, o sea, puede ser intencional que haya una doble intención al respecto,
potenciar ciertos criterios sobre otros. Todo ese tipo de juegos son los que se pueden producir. Por ejemplo, si el Senado es más cargado hacia un sector político, probablemente van a preferir un juez desde ese mismo sector político. Claro. Y lo mismo va a Lo que pasar. pasó a Raúl Mera, po. Claro, y lo mismo va a pasar con el gobierno. Ahora, Sí. el tema de las cuotas de género, sí que a mí eso me da igual. O sea, si la persona es capaz de hacer el trabajo, me da lo mismo si usa falda o si usa pantalón, o incluso si usa falda cuando debería usar pantalón. No sé, don Disidente, ¿alguien más tiene algún comentario? Bueno, yo quisiera que ojalá nuestro país tome las riendas de este tema del Poder Judicial, porque si bien se hizo esa reforma que yo la considero nefasta y garantista, que se comience a revisar el Poder Judicial ha pasado totalmente desapercibido y muy pocas personas hablan de este tema, como lo comentábamos por interno. O sea, es necesario comenzar a revisar cómo está funcionando la justicia en nuestro país, porque esto nos va a explotar en la cara en un tiempo más. No puede ser muchas cosas que están sucediendo y las garantías que tienen los, ya sea asaltantes, delincuentes, terroristas, agresores y un montón de gente más que están quedando libres porque obviamente la ley lo permite. No, incluso las mismas garantías que tienen los propios fiscales de establecer juicios en base a sus criterios que no corresponden, como lo que pasó y que hemos analizado aquí, que habla del fiscal Abbott, por ejemplo. Exacto. Entonces ahí es donde uno tiene que también poner atención, como dicen ustedes, y no dejar pasar esta situación así como que, ya eligieron bien, Claro. cuota de género bien. No es así. Claro. Tienen Mira, que saber quién está y por qué está. Claro. Y cuáles son sus méritos. Y de aquí en adelante cómo se comporta. Y ese es otro También. punto importante. Seguimiento. Claro. Claro. Claro, lo que señalas tú del fiscal Abbott, igual que siempre hay que destacar de que el Ministerio Público no es parte del Poder Judicial. Claro. Pero yo sí estoy de acuerdo contigo en el asunto de que el Ministerio Público debería tener una reforma importante, bien importante y a fondo, porque es gente que no actúa con imparcialidad, digamos. Claro. Es gente que pasa sus cuestiones personales a distintos tipos de casos, ¿ya? Y eso, pruebas hay por montones. Y eso es algo que no se ha hincado suficientemente el diente, porque por ejemplo uno siempre le echa la responsabilidad, no sé, a los políticos, digamos así, por ejemplo el presidente Piñera, los diputados, los senadores, pero hay todo un deep state, digámoslo así, Claro. en los cuales estas personas no son puestas en el foco. Pues ahora Abbott obviamente está puesto en el foco porque se ha mandado demasiados ranazos, pero ¿cuánta gente habrá del mismo Calaña en otros cargos? Hay una maquinaria completa ahí detrás que funciona grasosa y mal aceitada. Claro, y esa es donde no se alumbra la luz. Ese es el asunto. La sombra que no se alumbra. Están todos ahí camuflados en la oscuridad. Sí, muy bien. Bueno, lo dejamos hasta ahí. Yo quería hacer un comentario. Bueno, haga el comentario. Yo quería comentar, digamos, como punto final, que también por los datos que ustedes aportaron, que aportó Don Asta, deja también en claro un fenómeno que se da en los estados que, digamos, que están fallando, ¿cierto? Los estados que están, digamos, al borde del estado fallido, digamos, que se le dice, que es de, en vez de elegir a una persona por tener los mejores méritos, elegir a una persona por tener menos fallas. O por estar involucrada en menos casos de corrupción o por no estar involucrado en casos de corrupción. Y eso es un fenómeno que se ha estado dando en muchos lugares, que es con respecto a eso, a elegir una persona para un puesto, no necesariamente porque sea, digamos, porque se haya destacado, sino también porque haya estado involucrada en menos cosas que sean polémicas, digamos. Entonces, no digo que este sea necesariamente el caso, pero puede ser un caso, puede ser uno de aquellos. Puede caber esa posibilidad. Y hay que ponerle atención también a eso. Porque son señales, digamos, políticas. Ok, muy bien. Lo tendremos en consideración también. En fin, este es Full de Haces por el canal Proyecto Chile. Suscríbase para más contenido como este.